Javier Sánchez Cenzano, responsable de análisis de fondos para Morningstar en España. Muchas gracias, Javier, y feliz año. Bueno, 2008 ha sido un annus horribilis para los fondos de renta variable, fondos de bolsa. Las pérdidas en todas las categorías han alcanzado prácticamente el doble dígito. Sin embargo, en renta fija, algunos fondos no lo han hecho tan mal. ¿Cuál diría que ha sido la categoría que mejor se ha comportado en renta fija? Sí, en renta fija, como dices, ha sido un año muy difícil para los fondos en general. Entonces, en renta fija, la verdad es que sobre todo los fondos denominados en dólares son los que lo han hecho mejor, al menos hasta finales de noviembre, obviamente, con el impulso del dólar que ha estado durante todo el 2008 bastante fuerte, pues estos fondos se han beneficiado de esa subida del dólar, y para un inversor en euros, pues obviamente ha sido muy positivo. Un fondo que podemos poner como ejemplo es el Eurovalor Ahorro Dólar de la gestora del Popular. Básicamente es un fondo que invierte en renta fija gubernamental americana, luego de un riesgo bastante limitado, pero claro, al tener ese riesgo de divisa, ¿no? pues ha podido tener rentabilidades de doble dígito positivas, ¿no? Que en un entorno de mercado como este es bastante positivo. También hay que tener en cuenta que esto puede ir en contra del inversor en el momento en el que el euro pues, se comporte de manera más fuerte frente al dólar. Entonces, en estos casos también hay que tener en cuenta que si bien el fondo de renta fija gubernamental no es demasiado arriesgado, al estar denominado en dólares puede que el inversor pueda obtener rentabilidades negativas, que no es seguramente lo que él espera en un fondo de renta fija, ¿no? ¿Qué rentabilidades ha obtenido entonces este fondo de Eurovalor Ahorro Dólar? Ha estado en torno al 10-11%, entonces contando ya con el efecto divisa, ¿no? Esto sería la rentabilidad en euros. Entonces, para evitar el efecto que decíamos de divisa, hay dos opciones, ¿no? O cubrir la exposición a divisa que pueda tener un inversor a través de derivados, etcétera, que es seguramente un poco más complicado, o la segunda opción un poco más sencilla es invertir en un fondo del mismo tipo pero denominado en euros, ¿no? Como por ejemplo puede ser el fondo de Petercam, el Petercam Bonds Euro. Es un fondo que invierte en renta fija gubernamental en zona euro. Luego evitamos este riesgo divisa. En el concreto, este fondo es un fondo que nos gusta mucho en Morningstar por diversas razones. Pues una es que el gestor tiene muchísima experiencia en la gestión de renta fija. Tiene más de 20 años de experiencia gestionando este tipo de fondos. Tiene un equipo al lado de 6 personas que también le ayuda bastante a la hora de analizar las inversiones y gestionar los diferentes mandatos y productos que ofrecen a los clientes. En general, Petercam es una gestora que tiene bastante estabilidad en sus equipos de gestión. Muchos de los gestores son socios de la compañía, como es el caso del gestor de este fondo. Luego hace que la estabilidad en los equipos de gestión se mantenga bastante alta a lo largo del tiempo. En este caso, las comisiones del fondo también son bastante bajas para un fondo de este tipo, y las rentabilidades que ha ofrecido son bastante buenas, sobre todo teniendo en cuenta que es un tipo de activo en el que es complicado generar o añadir valor, ¿no? Y este fondo, mediante apuestas de duración y mediante apuestas de curva de tipos, ha conseguido obtener muy buenos resultados y ser uno de los mejores de su categoría. Básicamente, lo que hace el gestor es analizar un poco el consenso de mercado, ver cuáles son las expectativas que ya están descontadas en los precios de los bonos, y entonces tomar posiciones respecto a esas, comparando sus expectativas con las que ya está descontando el mercado, ¿no? Y eso ha sido un poco a través de diferentes análisis macroeconómicos y monetarios. Sí. En Eurovalor Ahorro Dólar nos comentaba que en el año había conseguido una rentabilidad en torno al 10-11%. En el caso de Petercam, al estar en euros, la rentabilidad ha sido un poco menor, está en torno al 7 y pico por ciento. Para hay que tener en cuenta que no tiene ese efecto divisa que comentábamos, ¿no? Ha sido puramente la rentabilidad que ha obtenido el fondo invirtiendo en ese activo. La comisión, ¿no? Porque eso es importante también conocerla. La comisión es baja comparada con el resto de la categoría, y los gastos anuales que cobra el fondo son de las más bajas, ¿no? Entonces, por los dos lados yo creo que encaja bastante y nos parece un excelente vehículo de inversión para tener exposición a este tipo de activo. Bueno, pues esto en cuanto a renta fija gubernamental, ¿no? Pero también hay otros fondos que no sean de renta fija que bueno, pues no se han comportado tan mal en 2008. Se trata de los fondos inmobiliarios,
aunque ya empiezan a resentirse un poco de la crisis. No sé cuáles sufren más, los que invierten directamente en acciones del sector inmobiliario o los que se dedican directamente a la compra y explotación de inmuebles. Sí, como bien dices, en este tipo de activo hay que diferenciar los dos tipos de fondos, ¿no? Los que invierten en compañías cotizadas, cuyo negocio principal es el tema inmobiliario, en cuyo caso han sufrido pérdidas más importantes porque al final están muy ligadas a lo que haga la bolsa. Y luego está el tema de los fondos que invierten directamente en ladrillo, como se suele denominar, que es invertir directamente en los inmuebles y explotarlos, ¿no? Lo sorprendente o lo importante de este tipo de activos, si bien han tenido en la mayoría de los casos rentabilidades positivas, entre el 3-5% dependiendo del fondo, lo importante que hemos visto, lo diferente que hemos visto este año, es que han sufrido rentabilidades negativas en varios meses, ¿no? Es una cosa que no habíamos visto desde mediados de los años 90, que tengan rentabilidades tan negativas tan seguidas, ¿no? Habíamos visto algún fondo particular que un mes en concreto había tenido una rentabilidad negativa, pero este año 2008 vimos como muchos fondos durante varios meses acumularon rentabilidades negativas y en algunos casos pues rentabilidades negativas importantes pues cercanas al 1% hacia abajo, ¿no? Bueno, Morningstar ha seleccionado 3 fondos en esta categoría de inmobiliarios, si no me equivoco, BBVA Propiedad, Segurfondos Inversión y Santander Baniz Inmobiliarios. Coméntenos un poco las características ante estos 3 productos. Básicamente no son fondos que hayamos seleccionado, sino fondos que son relevantes mencionarlos por una serie de razones. En el caso del BBVA Propiedad, es el nombre del fondo, es un fondo que ha tenido 8 de los 12 meses del año 2008 en rentabilidades negativas, que no es obviamente lo que esperan los inversores, y mirando un poquito más a largo plazo, la rentabilidad del fondo también ha sido bastante menor que los fondos de su categoría, ¿no? Luego no ha sido realmente el sitio en el que estar en este tipo de activo en los últimos años. La otra cara de la moneda es el fondo de Inverseguros, el Segurfondo Inversión. Este fondo ha tenido todos los meses del año 2008 positivos y si miramos un poquito más largo plazo otra vez, es uno de los mejores fondos de su categoría, tanto a 3, 5 y 10 años, ¿no? Un poco refleja la buena gestión realizada por este fondo. Si miramos un poco la estructura de los diferentes fondos, en el caso del Segurfondo es un fondo bastante pequeño comparado con un fondo como podría ser el de BBVA Propiedad o como el del Santander que comentábamos antes, y al final en este tipo de fondos donde el activo es muy líquido, normalmente suele ser importante que el fondo sea más pequeño y la gestión pueda ser de esa forma más eficaz y un poco más efectiva, ¿no? Más que gestionar un volumen de activos muy amplio como el fondo del BBVA o del Santander. También es importante el problema que estamos viendo recientemente con el tema de los reembolsos. Vimos como en el fondo del Santander ha tenido unos reembolsos de 500 millones de euros recientemente y bueno, este fondo en concreto tenía un porcentaje en renta fija, lo que le ha ayudado a asumir este tipo de reembolsos, pero si sufriese más reembolsos tendría que empezar a deshacer posiciones que tiene o activos que tiene en cartera, que como decía antes, en este tipo de fondos suelen ser muy líquidos y el riesgo que correría este fondo es que tenga que vender ese tipo de activos a un precio menor del que debería ser esperado por los inversores. En cuanto al Santander Baniz Inmobiliario, ¿podemos hacer un rápido comentario? Sí, este es en concreto el que digo que acaba de tener los reembolsos. Es un fondo que todavía tiene un porcentaje del fondo en renta fija, luego está preparado para asumir ciertos reembolsos futuros hasta cierto punto, ¿no? Como comentábamos, si los reembolsos superasen ese volumen sería complicado que el fondo lo afrontase. Un poco el mensaje que deben coger los inversores es que miren realmente cómo está estructurado el fondo, que vayan a lo mejor al informe trimestral que suele estar en las páginas web de las gestoras y miren la estructura del fondo, el porcentaje que tiene en liquidez y cómo está preparado para este tipo de situaciones, ¿no?